Era un hecho que el aprendiz de dictador Nicolás Maduro Moro iba a resultar ganador en los comicios electorales del 28 de julio en el país de Venezuela. A veces, no prestamos atención de las teorías conspirativas, teniéndola frente a nuestras narices. ¿Y por qué no decirlo? Teorías y palabras de muerte proliferadas por la boca del psicópata de Nicolás Maduro. Hablaré hoy de Venezuela, pero desde otro punto de vista. Es un hecho que Maduro sí o sí debe permanecer en el poder, independientemente de los discursos de socialismo, comunismo y su estúpida revolución bolivariana, rodeado de su banda de criminales lamebotas del régimen, arrestando y encarcelando a todo aquel que se atreva a hablar de su ridícula y estúpida ideología, incluso retando al multimillonario de Elon Musk para intercambiar golpes, o destruyendo relaciones diplomáticas con más de una docena de países que se atrevan a cuestionarlo. Nicolás Maduro es de izquierda extrema, y todos conocemos la ideología de izquierda ultrarradical del psicópata de Maduro. Y aquel que solo cuestione mínimamente su ideología es considerado fascista, imperialista o de extrema derecha. Siendo que estas palabras que he mencionado siempre se las he oído a dictadores como Fidel Castro, Hugo Chávez, Noriega, entre otros, siempre culpando al famoso imperialismo yanqui. Hay una obsesión recalcitrante de este tirano y de su cúpula de permanecer en el poder, cometiendo terrorismo de Estado para lograr sus fines, habiendo desaparecidos, presos políticos, detenidos y penosamente muchos muertos en las calles de Venezuela cuando hay una protesta. Preguntándonos cómo es posible que convoque elecciones permitiendo partidos opositores, siendo una asquerosa dictadura la que él maneja en el Estado. Pues simple, como todo criminal y psicópata a gran escala, solo los ve como piezas que ayudan a sus fines criminales, habiendo descerebrados que aún lo defienden o todavía fingen creerle. Si una candidata como la señora María Corina Machado tiene el más mínimo ápice de ser una oposición que pueda quitarle el poder, en automático la excluye como candidata, y a todo aquel que sea un opositor es tildado de fascista, terrorista, o si un medio de prensa se opone, inmediatamente es censurado o comprado a fin de emitir el discurso que él quiere que escuche la gente, con el único fin de mantenerse en el poder. Rasgo que tenía Saddam Hussein, del cual te hablé en un video titulado Mentes perversas, casos de estudio. Realmente, se requiere de mucho cinismo para alegar que Venezuela es un país democrático, o se requiere de mucha estupidez o ignorancia para creer desde afuera que Venezuela es una democracia. En estos parámetros, por más que les puso trabas a más de 7 millones de venezolanos que radican en el extranjero para que no puedan votar, y ver en las encuestas a boca de urna una inminente derrota, y más aún con la publicación de las actas electorales por observadores independientes que le daban la victoria al señor González Urrutia, por una aplastante victoria y derrota para el dictador. Y a pesar de eso, su compinche, el director del Consejo Nacional Electoral, emite un comunicado dándole la victoria a Nicolás Maduro sin una sola evidencia que avale su ridículo comunicado, declarándolo presidente reelecto. Y a estas alturas, es gracioso pensar que ni siquiera el fraude que cometieron lo realizaron de una manera prolija.
lo cual es un insulto a la inteligencia de todo el mundo, pero creo que está a nivel del coeficiente intelectual de Maduro. Ahora, si observan este cuadro, verán que la suma de todos los porcentajes de los candidatos arrojan un resultado insólito. En números, se suma más del 130%. Por Dios, como dicen por ahí, solo se vendieron. Observen esta selfie. Fue tomada por los que estaban haciendo el conteo de votos. Y en las gráficas Maduro estaba enterrado por más del 30%. Aunque el que tomó esta selfie lo pagó muy caro. Cualquiera puede entrar a la página de la oposición y ver el conteo de actas que da por ganador al señor Edmundo González Urrutia. Definitivamente, este régimen nunca había hecho las cosas con tal sinvergüenzura, de publicar unos resultados tan absurdos que ni siquiera se tomaron la molestia de hacerlo bien. Pero, ¿cuál es la obsesión de permanecer en el poder? Algunos creen que es por la ideología, la revolución bolivariana, o por defender esa absurda idea del socialismo. Dicho sea de paso, en los siglos XX y XXI el socialismo lo han seguido solo los tontos, los ociosos, los parásitos, los resentidos y los perdedores. Gente que se quiere aprovechar de la gente que trabaja, multitudes de lacras, mares de idiotas que aún no creen que no existe nada gratis. Pero es raro que ninguno de estos líderes socialistas tenga una casa en la punta del cerro. Si no investiguen la fortuna que tienen los Castros, los descendientes de Chávez o el mismo Maduro. Y hablando de eso, Maduro y Diosdado Cabello son criminales internacionales buscados por la DEA. Y ojo, yo no estoy difamando a nadie. Si ustedes entran a la página oficial de la DEA, se darán cuenta que yo no miento. Ellos dicen pertenecer al cártel de los soles, siendo que el cártel de Maduro y Cabello son los responsables del mayor ingreso de droga a los Estados Unidos. Incluso, Elon Musk se lo recordó en estos días, a lo que Maduro dio una respuesta que haría un ebrio con una traza de naco y no la de un presidente, diciéndole que vamos a agarrarnos a golpes. Incluso el grupo Anonymous también le declaró la guerra, hackeándole algunas páginas oficiales del gobierno. Su última carta que se podría jugar el remedio de dictador de Maduro es la invasión a Esequibo, el territorio en disputa con Guyana. Aunque recordemos que Guyana pertenece a la Commonwealth, por tanto, pertenece a los ingleses. Inglaterra es miembro de la OTAN, ya que una invasión de Maduro daría luz verde a un conflicto con el Reino Unido, y Rusia, como lo acogió de su engreído a Maduro, volveríamos a ver un enfrentamiento de la OTAN y Rusia, pero en nuestro territorio. Nunca le había deseado la cárcel a nadie, aunque por esta vez nada me haría más feliz que ver al remedo y aprendiz de dictador de Nicolás Maduro, con su traje anaranjado, partiendo piedras con un inconmensurable sol. Un abrazo al pueblo venezolano. Ojalá puedan ser libres de esta asquerosa dictadura chavista que solo los ha condenado al hambre, a la miseria y a la muerte. Si te gustó mi trabajo, regálame un like, compártelo y suscríbete. Muchas gracias. Te ha hablado Espartaco C y te deseo muy buenas noches.